Queridos, regresamos esta semana a Segunda de Reyes en el capítulo 5. Regresamos a Reyes, capítulo 5, Segunda de Reyes 5, donde quedamos la semana pasada. Como ustedes recuerdan, estuvimos hablando del encuentro entre Eliseo y Naamán, general de los ejércitos sirios. Y esta semana la continuación, ¿verdad? Porque no nos dio tiempo para desarrollar todo lo que está planteado en ese texto. Así que regresamos allí. Vamos a leer los versos 14 al 17, Segunda de Reyes 5, 14 al 17. Y si alguien lo puede leer en voz alta. Amén, pastor. Amén. Ok, muy bien. Adelante, Andresito. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora yo conozco que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Palabra de Dios. Aleluya. Qué lindo. Bueno, ustedes se recuerdan la semana pasada, ¿verdad? Este hombre Naamán, que tenía una gran investidura como general, una persona que naturalmente era una persona que estaba acostumbrado al protocolo, estaba acostumbrado a que se le hiciera la venia, a que se le celebrara. Obviamente quedó un poco aturdido de la manera como Eliseo lo trata, porque Eliseo no fue con el protocolo, no hizo lo que estaba supuesto a suceder en un encuentro de este tipo. Sino que simplemente, sin darle la cara, lo mandó a irse al río Jordán, a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y este hombre se enfadó. Recuerdan ustedes lo que él decía, ¿no? ¿Es que acaso el Habaná o el Farfar no son mejores ríos? ¿Cómo este hombre me manda a meterme al Jordán, que es una cloaca, ¿verdad? Porque si ustedes comparan, ¿verdad? El Jordán es un río negro, es un río turbio, no es un agua cristalina. ¿Y cómo es posible que, ¿verdad?, que teniendo un problema de la piel lo mande a meterse a un río que no es precisamente limpio, cristalino? Es como absurdo, ¿no? Pero bueno, ese es el poder de Dios, que aún sumergiéndose en ese río, Dios, ¿verdad? Dios manifiesta su poder, porque no tiene nada que ver con el instrumento, con el lugar, con las circunstancias, con el río, ni cuánta cantidad de agua. Tiene que ver con el poder de Dios, con la soberanía de Dios, con lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y así es como suceden las cosas. Ahora, y aquí está lo interesante. Este texto creo que nos revela algo muy importante. Nos revela lo que tiene que haber en el interior del corazón de una persona agradecida. Hay dos componentes, digamos, sobresalientes, vamos a llamarlos así. Y eso es lo que yo quisiera que esta mañana estudiáramos, porque es una manera también de diagnosticarnos. ¿Es mi corazón un corazón agradecido? ¿Cómo lo sé si en realidad yo estoy viviendo una vida de agradecimiento? O si por el contrario, ¿verdad?, no lo soy, ¿verdad? Aquí hay dos ingredientes, como dije, que nos muestran la radiografía, ¿verdad?, la radiografía de un corazón agradecido, ¿verdad? Este hombre, después de verse el cuerpo,
Usted sabe que la lepra es algo blancuzca, ¿no? La piel comienza a tomar una tonalidad blanca. Y por supuesto se comienzan a hacer úlceras, huecos dentro de la piel, y el olor a carne putrefacta es casi imposible de esconder cuando una persona tiene lepra, porque realmente la persona, la carne se está carcomiendo, y es algo horrible. Ahora imagínense, ¿verdad?, cuando este hombre sale después de zambullirse 7 veces y se comienza a ver su cuerpo y a ver lo que ha pasado, ¿verdad? Instantáneamente su piel había sido regenerada. Algo maravilloso. Ahora, claro, obviamente después de presenciar semejante milagro, este hombre se reorganiza, ya con una actitud diferente, ya no es tipo furibundo, refunfuñante, murmurador, contrariado. No. Ahora es la persona con una actitud diferente. Y se presenta de nuevo a la casa de Eliseo. Este es el segundo round, ¿verdad? El segundo capítulo de la novela. Y entonces va a tocarle la puerta a Eliseo, y Eliseo sale, y este hombre con toda su comitiva, agradecido, no tiene palabras cómo expresarle, ¿verdad? Y obviamente aquí viene el primer rasgo del corazón agradecido. El primer rasgo de un corazón agradecido es lo que este hombre comienza a hacer. Comienza a ser generoso. Comienza a decirle a Eliseo: toma todo lo que traje, quédate con todo lo que yo he traído, porque estoy más, ¿verdad? Estoy tan satisfecho con lo que Dios ha hecho en mi vida, que quiero bendecirte, y entonces ese acto de generosidad es lo que va a pasar siempre en un corazón agradecido. Mire, la palabra de Dios enseña esto, dice: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Cuando nosotros somos objetos de la gracia de Dios, ¿verdad?, la gracia nos hace agradecidos, ¿verdad? El agradecimiento es la respuesta a la gracia. Usted sabe que la palabra gracia en latín es la palabra gratia, y de la palabra gratia latina viene la palabra gratis. Esa es la mejor palabra en el idioma castellano, ¿verdad? La palabra gratis. Compre uno y el otro es gratis. Esa es la palabra que nos gusta, más nos fascina en el idioma nuestro, ¿verdad? Cuando algo es gratis. Bueno, cuando nosotros hemos recibido la gracia, nos hacemos conscientes que Dios nos ha dado algo gratis. Y la respuesta a lo gratis es la gratitud. La gratitud. La gratitud es la única respuesta posible ante la gracia. Es decir, la gracia no está esperando que yo le pague. La gracia lo único que está esperando es que yo viva agradecido el resto de mi vida. Dios no está esperando que tú le pagues, porque tú no tienes cómo pagarle a Dios, ni yo tengo cómo pagarle. Ningún ser humano tiene cómo pagar la gracia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo único que Dios quiere es que lo mismo que Él hizo en tu vida, tú puedas hacerlo con las demás personas. La misma gracia que Él te mostró, la misericordia que Él tuvo de ti, la misma compasión, el mismo perdón que te dio, tú puedes hacer exactamente lo mismo con otros seres humanos. Dad de gracia lo que recibiste de gracia. Eso es un principio poderosísimo, y esa es el primer ingrediente del corazón de una persona agradecida. Esa persona comienza a hacer lo mismo que Dios hizo en su vida. Mire, si una persona recibe la gracia y no comienza a vivir en gratitud, o sea, si su experiencia con la gracia no se revierte en una vida de gratitud, lo que significa es que esa persona no ha entendido la gracia. Porque cuando nosotros entendemos la gracia, ¿verdad?, eso nos hace automáticamente agradecidos. Porque sabemos que Dios nos ha dado algo
que de otra forma es imposible. Nosotros no teníamos cómo pagarle a Dios. Nosotros nunca hubiésemos podido ahorrar tanto, ni los grandes multimillonarios del mundo, ¿verdad? Ni Aristóteles Onassis, ni JP Morgan, ni Rockefeller, John D. Rockefeller, ninguno de los multimillonarios del mundo pudiese haber amasado tanto para decir, aquí está el pago por la gracia. No existe, es imposible. La gracia, lo único que requiere, como es impagable, lo único que requiere de nosotros es que nosotros hagamos lo mismo que Dios hizo con nosotros. Que seamos compasivos como Él ha sido compasivo, que seamos llenos de misericordia como Él ha sido lleno de misericordia, que reflejemos el amor porque Él vertió su amor en nuestra vida. Es decir, esa es la vida de gratitud. La vida de gratitud es que nosotros somos impulsados por la obra de Dios para hacer exactamente lo mismo y multiplicar eso en la vida de las personas que nos rodean. Eso es lo que va a pasar en un corazón agradecido. Ese corazón ya no pregunta si esta persona califica para que yo haga con esta persona lo bueno. No, ya no pregunta si califica a esa persona o no califica. ¿Verdad? La filantropía es selectiva, porque en el fondo el filántropo, ¿verdad? Se está buscando al mismo. En el fondo el filántropo usa ese acto para hacerse visible, para descollar, de alguna manera para vender su imagen, o si no lo hace, digamos, públicamente, lo hace para compensar una necesidad de quedar bien con Dios, una necesidad de hacer una buena obra que llame la atención de Dios, que cuente a su favor, ¿verdad? Hay una motivación, ¿verdad?, velada, de alguna manera en alguna parte, algo subrepticio, ¿verdad?, algo subterráneo al acto mismo, ¿no? Pero la gratitud no funciona así. ¿Por qué? Porque la gratitud, el agradecido, no pregunta si la persona merece o no lo merece, o si califica o no califica para ser objeto del amor de la persona. ¿Por qué? Porque la persona sabe que la gracia funciona es así. La gracia funciona no porque nosotros califiquemos delante de Dios, no porque nosotros hayamos hecho algo para ganarnos el favor divino. La gracia funciona es precisamente con las premisas contrarias, y por lo tanto la persona agradecida sabe que toda persona que se le pare al frente ya calificó, ya es merecedora. ¿Por qué? Porque esa persona es objeto del amor de Dios. Y si es objeto del amor de Dios, ya califica. Todos los seres humanos califican para ser amados, porque Dios los ama a todos. Dios nos ama a todos por igual. Y eso es lo maravilloso de la gracia, que la gracia nos libera. La gracia de Dios es liberadora. La gracia de Dios es liberadora porque en la iglesia romana nos enseñaron que, bueno, si nosotros queríamos ir al cielo, teníamos que hacer buenas obras. Y esas buenas obras se acumulaban. Era como ir poniendo algo en una alcancía, como uno va depositando monedas en una alcancía hasta que finalmente se llena. Y cuando se llena, entonces ya es el momento en que tantas buenas obras hicieron su logro, su propósito de lograr, ¿verdad?, darnos acceso a la gracia de Dios. Y por eso es que en esa tradición se enseña que primero hay que ser santo para ser salvo. En otras palabras, primero hay que hacer buenas obras, calificar como santo para poder ser salvo. Y es al contrario. Primero somos salvos y después somos santos. Es decir, Dios nos salva porque Dios sabe que ninguna buena obra nuestra puede calificar, puede ser suficiente para nosotros merecer algo. En la Edad Media, ¿verdad?, cuando una persona tenía un problema, ese problema se convertía en una oportunidad
ese problema se convertía en una oportunidad para que alguien ganara puntos delante de Dios con el problema ajeno. ¿Por qué? Porque si mi vecino tenía una situación, ¿verdad? Estaba enfermo, se había cortado la mano, no podía ir a buscar leña al campo, entonces yo lo hacía por él. Pero en el fondo no lo hacía por él, lo hacía por mí. Porque haciendo yo eso, es decir, esforzándome, buscando lo que él no podía hacer, no solamente lo estaba ayudando, yo estaba ganando puntos delante de Dios. Entonces, por último, yo no estaba haciendo un acto libre. No estaba haciendo un acto libre, ¿por qué? Porque en el fondo yo me estaba buscando a mí mismo, yo estaba buscando mi propio beneficio, porque yo estaba haciendo una buena obra, no para la persona que estaba inválida. Por último, yo estaba haciendo un beneficio porque yo quería ganar puntos con Dios y Él me estaba dando la oportunidad de, haciendo yo algo por Él, pues Dios quedaba yo bien con Dios. Entonces, en otras palabras, no era un acto libre. ¿Por qué no era un acto libre? Porque era un acto mezquino, era un acto egoísta, porque siempre que nosotros busquemos nuestro propio beneficio es un acto mezquino y egoísta. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? La gracia de Dios nos hace libres. Porque la gracia, Dios no quiere que le paguemos. Dios quiere que nosotros simple y llanamente hagamos lo mismo que Él hizo con nosotros en la vida de otra persona. Que seamos capaces de perdonar lo imperdonable. Que seamos capaces de tener compasión en medio de la necesidad ajena. Que seamos capaces de solidarizarnos en medio de la situación adversa. Que podamos mostrar el amor que Dios nos mostró. Que podamos ser compasivos, ¿verdad? Ese es el agradecimiento. El agradecido es la persona, ¿verdad?, que ya no está buscándose a sí mismo. Y por eso es que Naamán se presenta delante de Eliseo y le dice: dale, todo, absolutamente todo, te lo traigo todo, te lo quiero dar todo. Ya no como un acto, ¿verdad?, diplomático, no como una cortesía política, no como parte de un ritual, de un protocolo, ¿verdad?, de esa esfera política. No. Un acto desprendido, libre, porque Naamán estaba completamente agradecido. Porque, ¿qué médico había en el mundo que pudiera curar la lepra? Ni siquiera hoy, con toda la tecnología que hay, pueden curar la lepra. Ni siquiera hoy. Es decir, imagínense en ese tiempo, nadie, Naamán estaba completamente consciente de que lo que había pasado era un milagro divino, era un acto de la gracia maravillosa de Dios. Ahora, eso es exactamente lo que ha pasado en nuestra vida también. Mire, yo escuché una vez la anécdota de un niño, y esto es un caso verídico, un niño que pasó por un lugar, y era un lugar donde vendían perritos. Y entonces el niñito entró, ¿verdad?, a la tienda, y la tienda eran todos, bueno, perritos, poppies, babies, ¿no? Perritos pequeños. Y él se dirigió su vista hacia un perrito en particular, que el perrito estaba lisiado. Estaba con sus hermanitos allí, pero ese perrito en particular estaba lisiado, no podía caminar bien. Y el niño le dijo: mire, yo quiero saber cuánto valen estos perritos. Entonces el dueño de la tienda le dice: bueno, mira, esos perritos valen $30. Y el chiquito se metió la mano al bolsillo, tenía $2.50 nada más. Le dijo: mire, vamos a hacer una cosa, yo le voy a dar $2.50, pero yo le prometo que cada semana lo que mi papá me dan para la semana, yo se lo voy a traer $2.50 toda la semana hasta que yo termine de pagarle. Ah, bueno, está bien. ¿Cuál es el perrito que tú quieres? Yo quiero ese perrito que está allí, el que está enfermito, el que está lisiado. Ah, el tipo le dijo: no, ese te lo doy de gratis, ese llévatelo, ese no te lo voy a cobrar. Llévate ese. Entonces el niño le dijo: no. Ese perrito yo se lo voy a pagar sus $30 como cualquier otro perrito, porque ese perrito los vale también. Pero niño, tú no estás viendo que el perrito está lisiado. ¿Y sabes lo que hizo el niñito? El niñito se levantó el pantalón, el pantalón del lado derecho se lo levantó y le mostró al Señor que la pierna que tenía era una prótesis. Le mostró la prótesis y le dijo: ese perrito también vale. Y ese fue el perrito que se llevó a la casa. ¿Por qué? Porque él lo iba a cuidar mejor que nadie, porque él sabía lo que era estar lisiado.
Ve, cuando nosotros hemos sido objeto de la gracia de Dios, cuando Dios nos ha dado su gracia, eso automáticamente nos hace personas compasivas por la necesidad de otros, por la angustia de otros, por el problema de otros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos experimentado la gracia, ya eso nos identifica con la necesidad de los otros, ya eso nos identifica con el problema de los demás. Y eso es lo que tiene que pasar en la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que ser gente compasiva. Jesús nunca hizo nada sin que fuera un acto de compasión. Jesús no hizo nunca un milagro para llamar la atención de la gente. Jesús nunca usó un milagro para salir en el noticiero de la tarde. Jesús nunca usó un milagro solamente para demostrar su poder. Nunca. Los milagros de Jesús estaban orientados por una sola motivación, y era la compasión de Él por el ser humano. Y yo creo que nosotros, la iglesia de Cristo, si somos una iglesia de la gracia, tenemos que ser una iglesia movida por compasión. ¿Ve? Y mire, la palabra compasión es una palabra muy interesante, porque la palabra pasión significa sufrimiento. Por eso la película se llama La Pasión del Cristo, ¿verdad? La pasión de Cristo, porque es la muerte de Cristo, porque la pasión tiene que ver con el sufrimiento. Es cuando nosotros amamos al punto de estar dispuestos a sufrir. Esa es la compasión. Cuando nosotros amamos al punto de estar dispuestos a sufrir. Es decir, cuando ese amor me puede costar sufrimiento. Usted sabe que cuando usted ama, inevitablemente usted está firmando un convenio de sufrimiento. Porque el amor tiene unas letricas pequeñas que dicen, ¿verdad?, que vas a sufrir por el que ama. Cuando tu hijo que lo ama, lo ves en una situación, ¿verdad?, miserable, obviamente que tu corazón se va a arrugar ante eso. Porque tú vas a sufrir por la persona que amas. Es inevitable, no hay forma de que sea diferente. Por eso se llama la pasión. Y vivir con esa compasión significa que nosotros tenemos que amar hasta el sufrimiento. Nosotros los cristianos no solamente amamos al que nos cae bien, al que nos hace bien, porque eso sería un amor retributivo, sería solamente, ¿verdad?, sería más o menos lo que los judíos predicaban: ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si tú me sacas uno, yo te saco uno. Si tú me das un diamante, yo te voy a dar el equivalente a eso. Es decir, era una relación retributiva solamente. Dios dice, no es así. La compasión nos lleva más allá todavía. Y mire, cuando nosotros estamos agradecidos, siempre estamos en deuda con los demás. ¿Cómo le quedó el ojo? Cuando usted es una persona verdaderamente agradecida, usted está en deuda con los demás. La Escritura dice, no le debas nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Hay una deuda permanente, ¿verdad? Cuando usted comienza a tratar a los demás como si los demás le deben a usted, usted perdió el enfoque de la vida cristiana. Porque la Escritura enseña es que nosotros tratemos a los demás como si los demás son superiores de nosotros. En otras palabras, es virar completamente la forma en que concebimos las cosas. Pero ¿sabe cómo eso solamente es posible? Cuando nosotros somos movidos por un principio, y es el principio de estar agradecido. ¿Cuándo es que usted le va a cancelar a Dios su deuda? ¿En qué momento eso va a suceder? Nunca. Entonces siempre vas a estar en deuda. Como nosotros no le podemos pagar a Dios, no va a llegar el día en que nosotros vamos a poder decir, ¿sabes qué? Yo de ahora en adelante, que la gente me sirva a mí. Porque ya yo hice mis vales con Dios, ya yo hice mis cuentas con Dios, ya yo estoy del otro lado. Ahora de aquí en adelante,
a recibir nada más. Ese día no va a llegar, porque nosotros siempre vamos a estar en deudas con Dios. Ahora, Dios no quiere que le pague, pero Dios quiere que seas agradecido. Así que ese es el principio de vida cristiana, y eso fue lo que Naamán aprendió en 3 segundos. Cuando se vio, ya lo aprendió. Se dio cuenta que lo que había pasado en su vida no había ninguna manera humana de hacerlo. Cuando nosotros nos hacemos cuenta de que la obra de la cruz no la podemos pagar con nada, de lo que Dios hizo por nosotros es cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso. Lo que pasa es que nosotros no estamos completamente conscientes de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. No había no había ningún plan contingente. No había ninguna manera colateral, marginal, no había ningún atajo posible. La única manera en que eso podía pasar es si Dios ofrecía a su Hijo en rescate por nosotros. No hay varios caminos que llegan a Dios. Los romanos decían, todos los caminos llevan a Roma. No existe tal cosa. Solamente hay un solo camino que lleva a Dios, y es Jesucristo. Si Jesucristo no se ofrecía, nunca iba a existir un puente entre Dios y los hombres. Él es el único puente que hay entre Dios y los hombres. Así que, mire, nosotros tenemos que revisar el valor de la obra de la cruz. ¿Qué significa en realidad que Dios haya compartido su gracia con nosotros? Eso no nos lo vamos a acabar nunca. Es tan profundo, es tan misterioso. Lo vamos a entender cuando estemos en gloria. Que lo que Dios hizo por nosotros no lo podemos pagar nunca, jamás. Nunca, jamás. No hay manera de pagarlo. Bueno, lo segundo. El segundo ingrediente que debe estar en el corazón agradecido de un ser humano, de un cristiano. Mire, fíjense lo segundo que le dice Naamán. Todo esto lo aprendió Naamán zambulléndose 7 veces. Haga usted la prueba por lo menos en la bañadera de su casa a ver si eso pasa. Porque 7 veces fueron suficientes para que este hombre entendiera 2 cosas muy profundas que muchos cristianos se meten la vida completa en la iglesia y no las aprenden. La primera, ¿cuál es la proporción inmensa de la gracia de Dios? Y la segunda, mire esto qué interesante. Cuando Naamán vio lo que había pasado en su vida, automáticamente dijo, sé que hay solamente un Dios. Sé que solamente Él es Dios. Y que por lo tanto me comprometo, es lo que está diciendo entre líneas, de ahora en adelante no adorar a ningún otro Dios más que al Dios de Israel. Fíjense, hay gente que uno la pasa por doctrina, hay gente que uno los bautiza, que les da discipulado, doctrina, y muchas veces todavía no entienden esto tan importante. Que lo que Dios quiere es que nosotros nos reservemos exclusivamente para Él. Ese es el acto genuino de adoración, cuando nuestra vida nosotros, ¿verdad?, la consagramos únicamente para Dios. Ahora, ¿en qué consistía esto? Esto es muy interesante, porque Naamán, en su mentalidad obviamente pagana, él dice, mira, me voy a llevar tierra de aquí. ¿Por qué Naamán se quería llevar tierra de ese lugar? Porque acuérdense que en la antigüedad los dioses eran dioses geográficos, dioses territoriales, ¿verdad? El dios de Asiria era uno y el de Israel era otro, y el de los filisteos era otro, según el terreno, la ubicación. Esos dioses tenían, por decirlo de alguna manera, jurisdicción en un lugar particular. Si los sacabas del lugar, ya no hacían el mismo trabajo. Entonces, en su mente pagana, él dice, bueno, voy a llevarme tierra de aquí. Obviamente la tierra no iba a hacer ningún efecto. Pero lo interesante es que dice, es que de ahora en adelante solamente al Dios de Israel le voy a ofrecer sacrificio. Eso es muy importante. Porque los sacrificios en la antigüedad era algo que se ofrecía como un acto de agradecimiento a los dioses por los favores recibidos.
Y eso todavía nosotros lo vemos en la cultura latinoamericana, ¿verdad? ¿Verdad? Gente que da, ¿cómo se llama? Se va de rodillas de un cerro hasta la catedral de la ciudad en un acto de agradecimiento porque supuestamente el santo le hizo un milagro, lo que fuera, ¿verdad? Eso se ve todavía en la cultura nuestra. Pero realmente lo que Naamán está haciendo es estableciendo que sus sacrificios solamente los va a ofrecer al Dios de Israel. Eso quiere decir que hay un acto de consagración. Porque cuando eso es lo que significa la consagración, es que nosotros nos convertimos en algo sagrado. Consagrado es que nosotros nos convertimos en algo sagrado. Y lo que Naamán está diciendo es, de ahora en adelante mi vida solamente es para Él. Solamente se la dedico a Él. Ya no le voy a ofrecer más oraciones a Dagón, ni le voy a ofrecer más oraciones a Será, ni a los dioses cananeos. De ahora en adelante solamente al Dios de Israel voy a adorar. La adoración, la consagración total, un acto supremo. Ahora, nosotros como cristianos, si somos gente agradecida, tenemos que hacer de nuestra vida un acto permanente de adoración. Eso es algo profundo. Eso es algo muy profundo. Si tú de verdad estás agradecido con Dios, tu vida tiene que reflejar que tú eres un acto viviente y permanente de adoración a Dios. En otras palabras, la Biblia lo llama sacrificio vivo. Bueno, ¿por qué sacrificio vivo? Porque si es muerto es una sola vez que se sacrificó, ¿verdad? Usted no lo puede ofrecer otra vez. Y obviamente nosotros no queremos ser sacrificios de un día. Nosotros queremos ser sacrificios ¿verdad? Nosotros no estamos apurados por ir al cielo. Es decir, queremos ir, pero no estamos desesperados por ir ahí tan rápido, ¿no? Entonces, nosotros queremos ser sacrificios vivos, es decir, permanentes. Permanentes. Nosotros queremos seguir ofrendando, pero tenemos que entender que todo lo que hacemos lo convertimos en un acto de adoración a Dios. Ofrendamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestra creatividad, nuestra vida toda se la consagramos a Dios en un acto de adoración. Eso es lo que Dios quiere, que mi matrimonio sea un acto de adoración, que mi trabajo sea un acto de adoración, que la manera como yo tomo las decisiones sea un acto de adoración a Dios. Es decir, consagramos todas las áreas de nuestra vida a Él. Esto es muy importante. Miren, yo no sé si usted sabía esto, pero cuando uno lee la historia, cuando uno lee la historia de la conquista de América, ¿verdad? Hay una cosa impresionante, y es que los aztecas creían en el sacrificio humano y practicaban un tipo de sacrificio humano que no tiene parangón, no tiene paralelo en la historia humana. Porque una cosa muy curiosa que se ha demostrado es que los mejores, ¿verdad? Los aztecas hacían una especie de Juegos Olímpicos, y los que salían ganando, ¿verdad? Los mejores atletas, los que salían ganando, ganaban el derecho de ser degollados delante de los dioses. Imagínense usted, esforzarse con el incentivo, porque para ellos era un incentivo, el incentivo de convertirse en la ofrenda de los dioses, ¿verdad? Y por cierto, esa es la razón por la que dicen que los aztecas no pudieron hacerle frente a Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés entró, ¿verdad?, en la península, entró por Yucatán y se dirigió hacia Tecnotitlán, como se llamaba la Ciudad de México antiguamente. Pero ¿qué pasó? Que Montezuma se comenzó a dar cuenta de que los españoles lo estaban rodeando. Y entonces, para congraciarse con los dioses de Montezuma, ¿qué fue lo que hizo? Agarró sus mejores guerreros y los degolló en sacrificio delante de los dioses. Y entonces, cuando llegaron los españoles, ya habían perdido sus mejores guerreros y les fue muy fácil a los españoles quedarse con Tecnotitlán, ¿verdad? Donde se supone que estaba el botín de Montezuma. Bueno, es otra historia, pero lo que quiero decir
es que Dios no quiere que nosotros seamos ese tipo de sacrificio. Dios quiere que nosotros sacrifiquemos otra cosa. Que sacrifiquemos nuestros deseos propios. Que sacrifiquemos nuestro ego, nuestros deseos carnales, nuestra vanagloria, nuestra ínfula, ¿verdad? Nuestra grandielocuencia, nuestro sentido de grandeza, ¿verdad? Megalomanía, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere que nosotros consagremos. Es decir, que hagamos morir todo eso que no permite que el Espíritu se manifieste en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. No que nosotros nos degollemos, porque ¿verdad? Dios nunca exigió un sacrificio humano. Dios no, el Dios de la Biblia no cree en el sacrificio humano, porque el Dios de la Biblia es el Dios de la vida, y por lo tanto la muerte no le complace. Pero ¿por qué Dios dice entonces que seamos sacrificios vivos? Porque realmente lo que tenemos que sacrificar es mi propia agenda, mi propio deseo. ¿Sabe por qué? Porque el deseo mío es egoísta, es mezquino. Y si yo tengo un deseo mezquino y egoísta, voy a poder amar a mi prójimo como Dios quiere. Voy a poder ser compasivo con mi prójimo como Dios quiere. Voy a poder buscar el beneficio primero de mi prójimo antes que el mío propio. No lo voy a poder hacer. Por lo tanto, cuando yo sacrifico mi deseo personal y pongo la voluntad de Dios como mi deseo, la reemplazo, ¿verdad? Hay un emplazamiento y comienzo a buscar las cosas de Dios, desear las cosas de Dios. Mire, muchas veces en nuestras relaciones matrimoniales nosotros le damos cabida a nuestros deseos. Y para nosotros, ¿verdad? Siempre tener la última palabra o tener la razón, imponemos nuestros criterios, imponemos nuestra forma de ver las cosas y en vez de sacrificar, ¿qué es lo que terminamos sacrificando? Terminamos sacrificando la relación. Por no sacrificarnos nosotros, nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra ínfula, nuestra autosuficiencia, nuestro engreimiento, entonces terminamos sacrificando la vanidad, la relación. Qué tremendo, ¿no? Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos aprendemos a rendirle a Dios, todo eso que en nosotros está vendido al pecado, esa tendencia, ¿sabe lo que pasa? Nos hacemos pobres en espíritu, dice la Escritura. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es una persona que se ha vaciado de lo suyo personal, de su ego. Se ha vaciado de sus deseos mezquinos. Se ha vaciado de su propia agenda. Ya no se busca a sí mismo. Ahora busca el beneficio de la otra persona. Busca el beneficio de su esposa antes de buscar el suyo propio. Busca el beneficio de sus hermanos antes de buscar el suyo propio. ¿Ve? Esa es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Así que mire, ¿quién le enseñó a Naamán estas dos cosas? Las aprendió fulminantemente al experimentar semejante milagro de parte de Dios, ¿verdad? Es una indoctrinación fulminante, fugaz, contundente, tosuda, ¿verdad? Porque en fracciones de segundo aprendió lo que a muchos de nosotros nos toma largo tiempo en la iglesia aprender. Y es que Dios quiere que tú vivas para tu prójimo y que vivas para Él. En otras palabras, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Jesús enseñaba y decía que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque en esto se cumple toda la ley y los profetas, ¿verdad? Se cumple toda la Torá y la Taná, toda la Escritura en el tiempo de Jesús era el Antiguo Testamento. Y lo que Jesús está diciendo,
toda la Escritura se cumple cuando tú te dedicas, ¿verdad?, a Dios, te conviertes en un sacrificio vivo para Él, y cuando tú haces exactamente lo mismo con tu prójimo. Cuando te dedicas a servir a Dios y servir a tu prójimo. Y eso es exactamente lo que significa estar agradecido. Si usted no hace nada por los demás, si usted no tiene ningún interés por los demás, usted no está agradecido. Perdóneme que se lo diga. Si usted no está dispuesto a convertirse en sacrificio vivo por Dios, usted todavía no ha entendido lo que Dios ha hecho por ti. Es así de sencillo. Porque cuando nosotros entendemos la magnitud de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no puede pasar otra cosa que lo que le pasó a Naamán. Quedar fulminado ante la presencia de Dios, ante la majestuosidad de Dios, ¿verdad? Quedar sobreposeído por lo magnífico de la acción divina. Y mire, cuando nosotros tenemos un corazón así, ¿verdad?, entonces nadie tiene que decirnos lo que tenemos que hacer. Eso fue lo que le pasó a Naamán. A Naamán nadie lo pasó por clase de doctrina para decirle lo que tenía que hacer. No. Mire, cuando nosotros hacemos cosas por Dios, pero las hacemos porque, bueno, es lo que toca hacer, es el mandato, es la orden, es lo que se nos fue impuesto. ¿Sabe qué? Usted ya deja de disfrutar las cosas de Dios. Dios no quiere que nosotros lo busquemos jamás, porque es la ley. Dios quiere que lo busquemos únicamente porque estamos agradecidos, no porque es la ley. Si usted hace su devocional y lo hace solamente porque es la ley, usted lo está haciendo por miedo. Y por último, eso no le agrada a Dios, porque la actitud con que lo estamos haciendo no es la correcta. Usted no tiene que buscar a Dios porque le tiene miedo que se va a refundir en el infierno. Si esa es la motivación, estamos muy mal, porque Dios quiere que lo busquemos porque estamos agradecidos con Él. ¿Sabe qué? Si nosotros no estamos libres, no podemos amar. La libertad es la precondición del amor. Por eso es que la gente no entiende, bueno, ¿cómo es que Dios hizo a Adán y a Eva, y Adán y Eva tenían la posibilidad de pecar? Porque Dios no los hizo de una vez ya, ¿verdad?, sin esa tendencia, sin esa posibilidad a pecar. Si Él era el creador y es un Dios perfecto, ¿por qué no los hizo así? Porque mire, lo que pasa es lo siguiente: si Dios los hubiese hecho así, entonces Dios lo que hubiese hecho eran dos robots, dos autómatas, dos humanoides, dos seres que no tenían la posibilidad de decirle que no a Dios. Y sabe que si no tenían la posibilidad de decirle no a Dios, entonces no lo podían amar. Por eso la precondición del amor es la libertad. Dios tuvo que dejar al hombre con la libertad incluso de poder ir en contra de él, pero era la única forma como el ser humano realmente podía mostrar amor hacia Dios. Porque si no estaba libre, tampoco estaba en la posibilidad de amar. Así que mire, mi querido, Naamán no se comprometió con Dios porque Eliseo le puso el revólver en la cabeza, o porque ¿verdad?, le dio un discurso profético, o por ninguna razón. Naamán se convirtió al ver la grandeza del poder de Dios. Y el resto de su vida de Naamán se la consagró a Dios porque estaba agradecido. No tenía ninguna otra motivación. Ninguna otra motivación. Porque Naamán no sabía ni del infierno, ni del Seol, no sabía de nada. Lo único que sabía era que Dios había hecho un milagro portentoso en su vida y el resto de su vida se la iba a consagrar solamente al Dios de Israel. Entonces, mire, ¿cuál es la razón verdadera por la que tú estás en las cosas de Dios? ¿Cuál es la razón ulterior? La razón, es decir, a la hora de los mameyes, como dicen los cubanos, a la hora de la chiquitica, ¿qué es lo que te sostiene a ti en las cosas de Dios? ¿Qué es lo que te sostiene a ti en las cosas de Dios? ¿Cuál es tu motivación para estar con Dios?
¿Cuál es tu motivación para venir a la iglesia? Si usted no tiene la motivación correcta para venir a la iglesia, vas a estar contrariado siempre. Vas a estar insatisfecho siempre. Y ninguna iglesia te va a encajar, ninguna iglesia te va a servir, ninguna iglesia va a ser como la que tú quieres, nunca, no vas a estar satisfecho en ninguna parte. Porque no es la iglesia, no es lo que me den o lo que me ofrezcan, porque nosotros no podemos ir, ¿cómo se llama? Church shopping, ¿verdad? Ir a comprar iglesias, ¿no? Como hace mucha gente. No puede ser. Porque el asunto no está en el sitio, está en tu actitud hacia Dios. ¿Estás tú agradecido o no estás agradecido? Ahí se resume todo. Ahí se resume todo. El que está agradecido con Dios es feliz en una choza. Pero el que no está agradecido, le das un palacio y todavía dice que no, que me están viendo la cara de tonto, que aquí faltó algo, que dónde está, que ponme satélite, que ponme las luces, que ponme... ¿Qué va a pasar? Se murió esto, necesito, no. Nunca vamos a estar satisfechos. El agradecido no. El agradecido ya tiene todo lo que necesitaba recibir. Ya puso en su balanza la gracia y se dio cuenta de que todo lo otro que me den, ya eso es un bono. Porque la gracia no me la voy a acabar nunca y por lo tanto, ¿qué importa si me dan o no me dan? ¿Sí me entiende? ¿Qué importa lo otro? ¿No me reconocieron lo que hice? No me importa, eso no va a alterar. ¿Por qué? Porque por último mi agradecimiento es con Dios y eso no lo va a alterar nadie. ¿Me pasaron la mano? ¿No me la pasaron? Quien quiero agradar es a Él. Entonces te libras un montón de problemas, te libras un montón de preocupaciones, vives más allá de muchas cosas porque sabes cuál es la razón por la que estás haciendo las cosas. Sabes cuál es la motivación por la que estás en las cosas de Dios. Sabes por qué estás buscando a Dios. Nada te va a hacer tropezar, nada te va a hacer caer, nada te va a hacer retroceder. Porque tú sabes para qué estás, en lo que estás. Sabes dónde está tu corazón. Y sabes que en tu corazón hay dos ingredientes. Naamán no agarró clases de Biblia. Sin embargo, el tipo estaba full con Dios. Comprometido cabalmente con Dios. Porque descubrió en esa experiencia que Dios es real, que Dios está vivo y que vale la pena consagrárselo absolutamente todo. Y hacer con nuestro prójimo lo mismo que Dios hizo con nosotros. Mire, la vida cristiana no es complicada, es que la gente lo hace complicada. Los teólogos le han hecho las cosas complicadas. La vida cristiana es muy simple. Vive agradecido con Dios, en eso se reduce toda la vida de fe. Porque si vives agradecido con Dios, vas a darle gracia, la gracia se la vas a pasar a tu hermano, y si vives agradecido con Dios, nunca le vas a ser desleal a Dios, porque estás agradecido inmensamente con Él. Todo lo que necesitas es estar agradecido. ¿Sabes qué? Ya no te tengo que ir a llamar a la casa, ay, hermanito, ven a la iglesia, mira que ya no te tengo que llamar porque ya tú estás automotivado. Si el pastor te llama, no te llama, tú estás automotivado. Tú vas a aparecerte el domingo porque tú estás agradecido con Él, no conmigo. Yo te voy a quedar mal. Yo te voy a quedar mal porque yo soy un hombre imperfecto. Los seres humanos somos imperfectos. Entonces, pero si tú pones tus ojos en Él y si tú estás agradecido con Él, tú vas a ser una persona feliz. No va a haber nada que va a poder malograr tu corazón, las intenciones de tu vida. Vas a vivir más allá de lo que digan o no digan. Te vas a librar de tantos complejos, de tanta tontería. ¿Por qué? Porque tú estás agradecido con papá. Eso es lo que necesitamos. Estás agradecido con tu Padre que está en el cielo. Y ya nadie te daña el corazón, nadie te arruga el corazón,
Porque tu papá te ama inmensamente y te dio la gracia. Y la gracia no te la puedes acabar, la gracia no la puedes contar. Si tú comienzas a contar la gracia ahorita, mire, si usted comienza a contar la gracia ahorita, no termina de llegar al final de la gracia. Se le acaba la vida antes que usted termine, porque la gracia es infinita. Si usted comienza a manejar un carro de aquí a la luna, se muere antes de llegar a la luna en carro, porque no hay carro que pueda ir a la velocidad de la distancia que le hace falta para ir de aquí a la luna. Se le acaba la vida. Bueno, así es la gracia de Dios. Usted nunca va a poder contar todo lo que Dios te dio. Es infinito el amor divino. Te dio más de lo que tú merecías. Te dio abundantemente más. Así que celébralo. Sea agradecido con tu Padre. Y mira, te conviertes en la persona generosa, te conviertes en una persona que nadie puede, tu corazón está protegido. Es un corazón acorazado, es un corazón blindado. Nadie te lo puede arrugar. Porque es tanto la deuda que tienes con tu papá, es tanto lo que sabes que Él ha hecho por ti, que nunca vas a tener duda de que Dios te ama. Nunca vas a dudar de que Dios te ama, porque es que la gracia es tan grande. ¿Cómo dudar que Dios me ama? Si dio a su Hijo, y la Escritura dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? Esa es la gracia de Dios, es que Dios siempre se excede. Tú le pides una cosa y Dios te lo da por paquetes, te lo da por caja, te pone una suscripción para que te lleguen 20 todos los... Y le pediste fue uno. Ese es el Dios maravilloso. Esa es la gracia maravillosa de Él. Así que, mi querido, no hay ninguna razón para que nosotros estemos amargados, para que nosotros estemos en nada. Dios nos ama y nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. La gracia de Dios es maravillosa. Así que, sea agradecido. Ten gratitud en tu corazón. Ese es el combustible para la vida cristiana. Que estés agradecido con Dios. Porque la gratitud va a generar en tu vida que tú comiences a pasar la gracia con tus hermanos y que tú mantengas una lealtad, una devoción, una adoración permanente al Dios vivo. Eso no puede fallar. Un corazón lleno de gratitud es un corazón que ha entendido la gracia de Dios.